que aquí en Madrid pues buscamos dinamizarlo un poco, hacer encuentros con autores, hacer encuentros como el de hoy, recitales de poesía. Y bueno, esta tarde dedicada a la poesía, de la mano de Editorial Amarante, contamos además con presencia, con una pequeña delegación del Ateneo Blasco Ibáñez de Valencia. Un Ateneo cultural que, gracias al trabajo de sus socios, ya más de 100 repartidos por toda la geografía, pues lleva a cabo todo tipo de actos e iniciativas, ¿no? Desde teatro, certámenes literarios, recitales de poesía o actos contra la violencia de género. También de este Ateneo ha surgido el movimiento de escritores pro derechos humanos, un movimiento que ha ido creciendo desde que surgió ya allá por el 2008 y que todos los años se organiza un congreso donde se da lectura a las conferencias sobre diversos temas que van haciendo sus miembros. Pero bueno, no me extenderé más sobre esto. Voy a ceder la palabra a Isabel Oliver, presidenta del Ateneo Blasco Ibáñez, y después de su intervención pues ya iré presentando a cada uno de los poetas que participarán hoy. De modo que, Isabel, cuando quieras. Gracias. Más que bajito. Creo que se me oye, ¿no? Los micros aquí suelen tener su cosa, ¿verdad? Muy bien. Buenas tardes. Pues como ha dicho Víctor, hemos venido de Valencia, hemos venido 19 personas. Nos invitó, él es el delegado del Ateneo Blasco Ibáñez aquí en Madrid. Tenemos 9 delegaciones repartidas por toda España. En el Ateneo Blasco Ibáñez, como él ha dicho, somos una asociación cultural sin ánimo de lucro, pero hacemos pues fundamentalmente trabajo por los derechos humanos. Este libro lo hemos sacado este mes, hace muy poco. En él están las conferencias que hemos dado conjuntamente con profesores de la universidad y nosotros mismos. Nos lo ha comprado la Generalitat Valenciana para estar en todas las bibliotecas de la Comunidad Valenciana y presumiblemente lo va a continuar haciendo durante todos los años. Decirles también que hacemos teatro, damos conferencias, hacemos taller de poesía, en fin. Les he dejado ahí unas hojitas si ustedes quieren tener más información de lo que es el Ateneo y de lo que hacemos en el Ateneo. Les he dejado ahí unas hojitas para que las lean y si alguno está interesado en ponerse en contacto con nosotros, hay un teléfono, me pueden llamar y con mucho gusto les amplío cualquier tipo de información. Decirles que Víctor está haciendo una labor muy interesante aquí en Madrid, que lo que pretendemos en las delegaciones es que sea una extensión del Ateneo para que en cada delegación se haga más o menos, no todo lo que hacemos en el Ateneo, porque hacemos muchos actos, pero sí un poco de lo que se hace en el Ateneo para que los socios estén más aglutinados y estemos todos más unidos. Decirles también que tenemos un programa de radio y ahora vamos a tener otro de televisión y en el que hemos programado que todos los socios que no están en Valencia ir leyendo sus poemas, ir haciendo una entrevista sobre su obra para que después quede en el Ateneo, porque todos los actos que hacemos los grabamos, se queda todo grabado en nuestra página web. Nada más. Muchas gracias por atendernos y a ver si se animan y nos llaman y ampliamos conocimientos y nos conocemos todos. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro primer invitado es periodista y escritor, es autor de las novelas Travolta tiene miedo a morir y Valium, ambas reeditadas por Editorial Amarante, también de Guía Camsa de Cementerios, y como poeta ha publicado los poemarios Biblia Ilustrada para Becarios, Mare Magnum 44, Poemarks, Premio Ciudad de Badajoz y Santa Claus Barrià, y su más reciente Poesía del Estuit, Así es. recién publicada, calentita todavía salida del horno, y en un par de meses además estrena novela. Ajá. Con lo cual, más novedades todavía. Así es. Su autor, bueno, es ahora mismo de lo mejor que hay en poesía nacional. Juan Manuel de Prado lo ha definido como un poeta desvelado, de una aspereza clarividente. Manuel de la Fuente lo considera uno de los poetas más sólidos de la Quinta del 70, uno de los más sorprendentes,
rompedores y originales. David Benedicte. Muchas gracias a todos, buenas tardes. La verdad es que estoy encantado de estar aquí, porque yo más que poeta madrileño me considero poeta valenciano. Me muevo más con gente del entorno de la poesía de Valencia casi, que con gente de la poesía madrileña. Soy muy amigo pero vamos, íntimo amigo de gente como Enrique Falcón, Antonio Martínez y Ferrer, Javier GM, Marta R. Hace muy poquito, además, tuve el placer de poder estar en un festival que se hizo en el barrio del Carmen, llamado Intramurs, imagino que os sonará. Estuvieron durante 15 días allí dándose recitales, haciéndose acciones artísticas. Pude recitar allí, la verdad es que fue un verdadero placer. Y mi último poemario, Poesía eres tú, pues curiosamente está publicado por una editorial de Castellón, Unaria Ediciones. Poesía eres tú, el título lo dice todo. Y si no lo dice el título, lo dice el primer verso del poemario, que es una cita apócrifa del poeta Leopoldo María Panero, y dice así: poetas y poetos, miserables todos, tomad nota, el nuevo alejandrino es un tuit. Ya lo que os voy a leer son varios de estos tweets, o varios de estos nuevos alejandrinos. Vamos allá. Reciclaje. Hoy, al tirar la basura, me he acordado de tanta gente que pienso mudarme al vertedero municipal para el resto de mi vida. Haiku para Nadia Comaneci. Hemos estado a 1 metro de distancia y no me has visto. Ella estaba en la televisión, yo era un niño de 6 o 7 años. Malcolm X. El problema de América somos nosotros, porque América no nos quiere aquí. Emotikiller. Este emoticono es un auténtico canalla. Bob Dylan escribirá una canción para que no lo pongan nunca en libertad. Haiku para Nadia Comaneci. Soy feroz lobo que solo se alimenta de atletas muertas. Salvador Dalí. El negro no es un color, sino un agujero del alma. Emotikiller. Se abre la puerta de la carnicería. Sale el emoticono, cargada su cabeza con 5 arrobas sangrantes, y se pierde en el hechizo de la noche. Emotikiller. Aquel emoticono fue amamantado por una almohadilla y educado por un símbolo del euro. ¿Cómo no iba a salir un sanguinario hijo de puta? Emotikiller. Steve Jobs descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos en forma de emoticón, que realmente era una hostia consagrada. Chet Baker. Chet Baker era, para quien no lo sepa, un trompetista de jazz que se acabó suicidando en Ámsterdam. Trazo al caer una curva desde el punto A, la ventana, hasta el B, la acera. Y C es un plaf tan perfecto como un mi menor de trompeta. Malagueña. Tengo que plantar María al pie de tu sepultura para fumarme los restos que queden de tu hermosura.
Virginia Woolf. Voy de adentro en el Willow House, con los bolsillos llenos de pilas alcalinas AAA, e ilumino a los peces del fondo. Arthur Rimbaud. Es más jodido salir del Ikea que de las drogas. Dos más y acabó. Pablo Escobar. Amigos son aquellos que te ven llorando y dicen: ¿a quién matamos? Ceausescu se llevó a mi chica. Yo soy el vampiro transilvano y posolímpico que muerde los crucifijos y tus pezones de nácar, que se alimenta de tus espinillas, de tus reflujos de gimnasta adolescente, en gaseoso estado de gracia premenstrual. Bueno, pues esto es todo. No me gustaría acabar sin, bueno, anunciaros que el viernes 6 de febrero voy a presentar el poemario de que he leído estos poemas, Poesía Eres Tuit, del cual, desgraciada o afortunadamente, no he podido traer ningún ejemplar hoy para mostraros, porque una cosa muy rara que ocurre a veces en la poesía: se han agotado todos los ejemplares de la primera edición, están a punto de tirar la segunda. Espero que para cuando vaya a Valencia haya ya ejemplares nuevos. Y el 6 de febrero, como os digo, presento allí en Valencia, en la librería Bartleby, que imagino que conoceréis muchos de vosotros. Yo estaría encantado de veros pasar por allí. De todas formas, lo que haré es, cuando ya tenga el cartel preparado, toda la información del tema, pues enviaros al Ateneo la información, por si alguno de vosotros os apetece profundizar un poquito más en este poemario, en Poesía Eres Tuit. Muchísimas gracias. Bueno, a continuación, un hombre que allá por 1979 fue cofundador de la revista poética Atril, un escritor que ha tocado todos los géneros, ha publicado varios libros de relatos, novelas, algo más de media docena de poemarios, entre ellos Dementia Immaculata, publicada por Amarante también. Ha colaborado y sigue colaborando con diversas publicaciones culturales, y en palabras del escritor Pedro Pujalte, hay que leer a De Tomás. Sus narraciones son adictivas y tienen el sabor de lo clásico, aunque también rezuman modernidad. El también escritor Juan Luis Vera ha descrito su estilo como mordaz y directo a la yugular. Carlos De Tomás. Buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir a este acto, y casi todos vosotros habéis venido desde lejos, y espero que disfrutéis esta tarde y que lo paséis bien en Madrid. Y decir, antes de nada, podría haber leído cualquier poema, y voy a coger un poema que lo tengo dedicado a David Benedicte, por muchas razones, aparte de la amistad que nos une. Él ya sabe que, bueno, hay mucha complicidad por ahí, y yo dije en algún artículo hace ya un tiempo que hay una voz, y digo en Europa, no digo en la península, digo en Europa. Después de la muerte de Pasolini, si hay una voz provocadora y genial, es David Benedicte. Lo tenemos aquí delante hoy y es un honor para todos nosotros. David Benedicte tiene muchas cosas que decir, es de una genialidad, de una espontaneidad, y ha roto muchos moldes en la poesía actual. Todo lo que está haciendo ahora mismo se aparta de todo ese posmodernismo del vale todo de estos últimos años, y la verdad que te lo tenemos que agradecer, David. Y voy a leer un poema que le dediqué a él, porque es un poema que habla de poesía y de los agradecimientos que tenemos a los poetas y a la poesía en general, los que escribimos poesía. De la poética ya loco. Es de mi libro Dementia Immaculata. Hay locuras que son mentira, envenenamiento, borrachera, fingimiento, abducción, trance místico, penar y mal de amores, entre otras halitosis que expelen almas cuarteadas, llagadas y acaso malditas de pus incontinente. Pero la locura es suma perfume,
la quintaesencia que favorece la sonrisa del que mira, con la cara lavada y limpia, al loco verdadero. Una deuda con el poeta, impagable transmisión de savia, que al árbol de las palabras enristradas y cantarinas vitalizará para fabricar hojas y ramas, unas tiernas, otras con la dureza que la vida obliga a nacer vigas por varas, pero todas las almas encadenadas al primer poeta que a la memoria de otro poeta llegó a descansar. Ser escriba, para que no se angustie la tronca que me ha tocado en suerte, que si muere me iré 2 veces, una con la dentellada del silencio y otra con el envite de la vacuidad. Escriba creía, por fotógrafo del alma, pero es por eyaculador del hormiguillo que da la vida a las hojas cuajadas de letras negras sobre cuarterones de pantallas de azúcar cristalino, como cabeza plana y chupadora de mi pecho cerebral que amamanta el bucle eterno del nacimiento del verbo fino, del poema terminado en la computadora necesaria. Ya recapacitado el axioma, sin respuesta plausible y verdadera, emerge un pensamiento. Pariendo versos, la deuda se paga con Juan Ramón, con los Luises, con Pablo, con César, con Rubén, con Aníbal, con Antonio, con Vicente, con Guillermo, y con Juan de la Cruz, el más grande entre los grandes. Gracias por el préstamo. Espero que el reembolso con los intereses esté a la altura. Me fui quedando ciego del fulgor de los folios blancos. Noches enteras delante de ellos, sin poder atemperar el brillo, sin palabras que amansaran la fiera chupadora de las ubres neurales de los poetas y escribanos. Oh, cuando el silencio se apodera de la pluma, de la suave y cantora tecla, entonces fui perdiendo la vista y ganando el oído necesario para escribir de adentro, de un lugar que abría oscuro y más tarde se encendía como la aurora para ver la vida desde allí, límpida, olorosa, veraz, real, como monstruo fotogénico. Muchas gracias. Bueno, a continuación, un poeta que se considera a sí mismo, se denomina a sí mismo un poeta tardío, apasionado de la egiptología y de los viajes, y enamorado, aunque parezca una antítesis, de la naturaleza y de las tecnologías. Alterna su uso con escapadas a la montaña, donde se oye acompañado por su inseparable perrita Vilma, a la que consta que tiene un especial cariño. Ha ganado premios en la Universidad de Adultos, en la Sociedad de Alumnos de la Universidad Complutense, y se han publicado algunos de sus poemas en varias revistas y en los libros El día en que nos dimos cuenta de todo, 23 poemas y un DNI. Se ha editado una antología suya, Reuniones secretas, y últimamente, con otros compañeros poetas, ha participado en varios poemarios, Hilos de cometa y Aleaciones. Carlos Gamarra. Muchas gracias. Confío en evitar algún golpe de tos, porque estoy como la mayoría de los madrileños. Bien, me han dicho que lea 3 poemas y a ellos me voy a ceñir. Al ser 3, pues he elegido tres temas distintos. Uno intimista, el otro de naturaleza perruna y el último lleva música de tango. El primero. Las caras de tu ausencia. Cuando la soledad ilumina la noche, la mirada es un río que retorna al origen, y los hombres salen de su abismo, y las actrices se unen a los poetas. Cuando esta orquesta inicia su partitura, se hace el silencio del gran espectáculo, de los secretos que se guardan en íntimos lugares. Entonces me entrego al ritmo de esta música que llega, esta música que te nombra en cada nota. Y te busco entre mis libros y en mis cosas. Y te busco en otros ojos. Este se titula Tarde de perros y va dedicado a quienes aman a los animales. Al final de un pueblo vaciado aparecen los 3 perros.
grandes, majestuosos, se acercan para escoltarme y ajustan el paso al ritmo de mis piernas. El roce de su hocico, los grandes ojos sabios, esparcen sentimientos familiares. La senda se hace corta y no quiere despedirse. Y la tarde dice adiós, con mirada profunda, con olor de amistad. Bueno, ya termino con este. Siempre el tango. Hay cosas que no se pueden separar. El violín del bandoneón, una boda de su vals, un perro de su farol. Pero forjar un tango es otra cosa. Se requiere nostalgia, buen tacón, medias de seda negra y de la boca su voz. Un amante plateado, notas de manos afiladas, paisaje turbio de corrientes y una ciudad en la distancia. Debe morirse al alba, si hay tiempo, por cuchillo, si es rápido, por bala. Tango o milonga, qué sé yo. Bueno, nuestra siguiente invitada tiene publicado un poemario titulado Travesario y junto a compañero de tertulias, Hilos de Cometa y Aleaciones. También ha publicado en diversas revistas literarias y en páginas web. Y ha recibido diversos premios de la Universidad de Adultos de Madrid y Accetis, como el Pepa Cantarero de Baños de la Encina, en Jaén. Es Carmen Paredes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues ahora vamos a... O sea, después de un nivel de lo que haya, pues mis versos son bastante humildes, pero bueno. No hay versos. Soy así general. Bueno, mis temas son eso, variados, intimistas, la naturaleza y sociales, de lo que nos rodea en general. La visitante. Me gustaba jugar con ella al escondite. Su despliegue de perfumes inundaba mi casa con peces inestables. Así fue, poco a poco, tatuando el silencio. Ahora, colgada de mi brazo, lleva las maletas, silbando entre los dientes, let's be. Pero ya no tengo miedo a sus silbanes, cuando apaga la luz de la mesilla y prepara el desayuno. Este poema está dedicado, bueno, a los refugiados. La escarcha dibuja su cuerpo, desprende el vaho amarillo de lo errante. Ya no hay árboles, ni casas, ni consuelos, solo puertas donde observa huellas de pasos recelosos sobre charcos de dolor, en este páramo que crece sin sentido. Y este es pues un paisaje de la naturaleza, concretamente la Sierra de Guadarrama. Miraré de frente las agujas de pino, donde nadie pregunta mi nombre ni mi origen. Contemplaré sin prisa la voz del agua, donde replica la piedra en una voz de silencio. Observaré de frente las agujas de pino, que al borde marcan otro punto de las cosas. Y por último, pues, la ilusión. Presentida aparece en una esquina, con látigo y aroma. Al pie de la ausencia extiende su manteles por el azar, resbala, grita sobre el tiempo, traza una arboleda, deja inventos encima de tu realidad para que la persigas. Bueno, la siguiente invitada es miembro del Ateneo y de aquí, de Madrid, la pequeña y humilde delegación que tenemos aquí en Madrid. Y bueno, en sus propias palabras, su obra pretende ser una alegoría hacia la toma de conciencia de lo que todos somos, una llamada a nuestra esencia, un recuerdo, un despertar de aquello que nos une a todos, pero que hemos olvidado.
envueltos por el peso de lo que entre todos hemos fabricado, un mundo donde todo habla de separación entre unos y otros. Así el peso de la emoción surge entre poemas y relatos. Pues Marisa Pascual. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. A ver, yo voy a leer dos poemas. El primero es un poco un canto a la risa, ¿no? A la tendencia que tenemos todos a dramatizar las situaciones. Y bueno, pues yo creo que se puede uno tomar las cosas de otra manera si invitamos un poco más a la risa. No se me da muy bien leer. Tu drama se llama, tu drama. ¿Por qué haces drama si la risa es daga de fino satén? ¿Por qué dar muerte a esa línea sinuosa que dibuja regocijo y esboza remolino de esplendor que contamina? ¿Por qué apagar la luz que insinúa esa bóveda celeste que te hace reverencia cuando posas tu mirada y sus alas se despliegan cual doncella ensimismada por descaro tan febril? ¿Qué cielo haya morada para ese llanto de tus labios si tus ojos no pueden elevarse a la cima de la risa? ¿Qué barro de qué tierra? ¿Qué tiniebla de qué abismo? ¿Qué aflicción de qué ilusión? ¿Qué prisión de qué barrote has invitado a tu guarida? ¿Qué testigos exiliados no permites que te cuenten, que recuerden que tu luz enterrada implora una miríada de tu alcance, una explosión de presencia, un desnudarte de ti para resurgir? Destierra el exilio y la ficción y deja que te hable aquello que late candente. Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. ¿Oyes esa danza? Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. Y ahora que ya bailas su compás, vas a apagar tu luz. Y ahora que ya brillas, vas a deslumbrarme. El segundo poema lo hice en uno de los peores momentos de mi vida. Mi hijo estuvo enfermo y bueno, pues lo que sentí cuando le veía que estaba fatal en el hospital. Y bueno, me salió, se llama Impotencia. Impotencia es un baile de dolor entre dos cuerpos abatidos. Uno, retorcido en su compás, el otro no puede llevar el ritmo. Impotencia es el veneno que recorre mis entrañas, si arrancar ese dolor que te consume, se hace ficción. Si puedo dar bocados a ese aire fugitivo, resbalado de tu aliento, por intenso, por huidizo, por cobarde. Impotencia es la sonrisa fabricada y que te lanzo de mentira, ocultando mis fantasmas que a trompicones empujan y empujan, precipitan mi deriva. Impotencia es la sinrazón, la locura del dolor aprisionado, la demencia de miradas esquivas, la rabia enquistada de bocas ya marchitas, extenuadas por el peso de la duda, por el lastre del terror. Impotencia es el vino ausente en la copa que no puede, de la mesa que no aguanta, en un suelo que no existe, de un hogar despedazado, empapelado a golpes por tu ausencia. Impotencia si te miro, impotencia si compruebo, impotencia si no puedo desdibujar tu rostro oprimido cuando en un ataque y porque sí, te retuerces todo entero, mientras te engulle, silencioso, algún demonio de expulsado de cielo inapetente. Impotencia es la sonrisa que no tengo, de la calma que no deja, del aplomo que no queda, del sosiego que no entra en cuerpo que no sabe fingir. Impotencia es el jugo que se exprime de la gota que no queda de esperanza, de la sombra que no apaga ya mi pena, de la dicha que no empapa ya mi alma. Impotencia es el dios esquivo que lame tus sonrisas, la bestia despiadada que hace acopio de un baile en armonía. Bueno, el siguiente invitado es un profesional de la docencia, tanto de primaria como de secundaria, y poeta. Tiene diversos premios literarios en su haber y ha publicado los poemarios La sombra transparente y Tiempo de adioses. Este último finalista en los premios de la crítica literaria de la Comunidad Valenciana. Jesús Moreda. Buenas noches. Voy a leer 3 poemas. El primero, Nacer, vivir, morir, a partir de una cita de Álvaro Valverde. Vivir es deslizarse, repetiste. Nacer es empezar a deslizarse por la pendiente absurda de la vida, a marcar el camino con migajas, robadas a otras vidas y a otras mieses,
podar primaveras y a verter los presagios del aire en los barrotes mezquinos del hastío y la miseria, a limar corazones desbordados de hablas y muecas, a llenar fardeles de telegramas y agonías lívidas. Hacer es encender todos los cielos, todos los faros, todos los bordones, y clavar en las bóvedas del tiempo melodías y ruedos de vinilo. Vivir es escalar y descolgarse por los surcos que van buscando surcos, donde yacer, donde plantar querencias, donde las nubes se hacen mercromina para curtir la brevedad del alba, y la herrumbre extraída a las conciencias deja un rastro de larvas ilegibles. Vivir es cabalgar los desencuentros, cargar haces de aloe y alacranes, mover las fichas del azar, sacar a la intemperie los bostezos ocres de la prisa trabada en nuestras redes, y perseguir y levantar certezas sobre pilares huecos y precarios. Morir es deshacer el equipaje y volver a colgar en los armarios los trajes que cosió nuestra soberbia, pagar los intereses y los débitos, desmontar las tramoyas y los sueños, desnudarse del tiempo y de la carne. Morir es destrozar la broza yerta y mordiente que ofusca los sentidos y encapota con dudas y recelos el manto de cristal de la inocencia. Dar a las aguas lecho y cauce al viento, abrir mirillas a la noche ciega y las barreras de la nieve muda. Morir quizás sea empezar la vida. Si fuera tan solo cerrar los ojos y dejar de sentir, dejar de ser, hundirse en el susurro de la brisa, en las gotas quemadas del silencio y hacerse olvido bajo los paraguas y el latido enjugado en los cereales, mientras la nieve cubre nuestras voces. Si fuera tan solo querer no estar, descoser los zurcidos de las rosas para no escribir llantos ni vacíos, y no dar a beber hiel y vinagre, y rociar con salmuera las heridas abiertas en el eco de la carne, y sumirse por siempre en un sueño. Si solo fuera chasquear los dedos y diluirse en la nada, volverse aire, sin amarras, sin lastres, y perderse, volar, sin dejar noches encendidas, puertas abiertas, versos incompletos, perdones sueltos, huellas en el vaho. Si fuera eso tan solo eso. Y por último, la felicidad. Sintamos con fruición cada momento, cada hoja, cada arrullo, cada rosa, saboreando formas y colores, hilvanando la nieve en los espejos y vaciando las tardes de salmodias. No hemos de pretender inalcanzables cielos ni absurdas lunas de aspas póstumas, ni hemos de reclamar puentes de raso que vadeen la piel de los suburbios. A nuestro alcance está el vivir dichosos, pues la felicidad es conformarse con las cosas sencillas que rocían el paso de los días, habitar los rizos despeinados de la aurora, despertarse con hambre de respuestas y sed de viento que se lleve el miedo y el maleficio de los sauces lóbregos, en cuyas ramas ya no anidan frutos. Callejear cogidos de la mano por el frío voraz de las ausencias y bajo el tibio albor de las palomas. Arropar el aroma de la lluvia, borrar distancias y adjetivos vanos, sostener en el aire sin visillos esquirlas de silencios compartidos, tañer los surcos trémulos del tiempo, desnudar nuestras alas de certezas para vestir con pétalos el musgo, despertar de memorias disonantes y la realidad hacerla sueños. La felicidad es como un pañuelo, la felicidad cabe en un bolsillo. Muchas gracias. Nuestro siguiente invitado es, además de ser el secretario, es uno de los miembros más activos del Ateneo Blasco Ibáñez. Forma además parte del cuadro de actores del Ateneo y es contertulio habitual en programas radiofónicos y culturales. Ha publicado artículos en diversos periódicos y revistas, principalmente de la Comunidad Valenciana, e impartido conferencias de ámbito cultural. Celestino Álvarez Cienfuegos. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Lo cierto es que yo no soy poeta, diría lo mismo que dijo en una ocasión Cervantes. Y si lo fuera, desde luego no me pondría al lado vuestro porque aquí hay un nivel increíble. Solo quiero agradecer vuestra acogida aquí en Madrid, al mismo tiempo que agradecer a todos aquellos compañeros muy estimados que habéis venido de fuera de Madrid, más lejos todavía que de Valencia. Muchísimas gracias por vuestra compañía, por vuestra amistad
y estoy encantado con que haya una cohesión, un núcleo que aglutine a todos los que sois profesionales de la palabra y del pensamiento. Encantado de saludaros a todos. Gracias. Bueno, nuestra siguiente invitada es miembro fundador del grupo de teatro Toar y del grupo poético musical Poemusic. Su obra literaria abarca varios géneros y ha sido premiada, bien primer premio, bien accesido finalista, en varias ocasiones. Rosa María Villarroch. Villarroch, perdón. Gracias. Este apellido mío sufre muchas transmutaciones porque me nombran de todas maneras, así que tengo que reivindicarlo cada vez. Bueno, encantada de estar aquí, encantada de conoceros y de habernos dado la oportunidad de que podamos traer nuestros poemas y nuestras voces aquí a Madrid. Yo voy a leer, como se publicó en esta última antología de la Ateneo Blasco Ibáñez, pues voy a leer unos poemas que conforman un corpus. Y bueno, no he puesto ese corpus, no le he dado nombre, pero voy a recitar algunos poemas que sí que lo llevan, ¿no? Pero sí que lleva una frase de Pitágoras que dice: el principio es la mitad de todo. Quebrantamiento. ¿Dónde malgastó su silueta esculpida de blanco? El sendero de albor militado en su cuerpo. Nunca lo sabrá. Sin embargo, gruñe ante la fuerza umbría del impreso papel. No desprende recato su perdurable levita. Milésima forma de sucumbir, postrado ante el color de una fortaleza de vacua soberbia. Contiene dolor la expiación. La codicia no dialoga jamás. Todo tiene su lógica. El inconsciente vigila. Sus razones tan abrumadoras como la vejez y tan imponderables. Natura non facis saltus. Suspiro en el arco fructífero de savia. Ante el rubor de la noche llovizna de vocablos susurra el agua. Repica belleza al andamiaje de plata. Su fuerza asciende el resplandor. Allí convulsa su don, su caudal de pausado alambique. Arte que anuncia y restituye la palabra primera, cuando el cielo, en perplejidad, arremolina senderos de oculto miedo en tu falda de río y ópalo, o penetra en la base inerme de tu paso de fiebre. Curso o estrago. Esa música de otoño desafina ante el discurso de la aurora. Transita entre arengas y alcanza recias alamedas. No renunciará su fuego, aunque en ti encuentre latidos de mansa penumbra. Para ahondar despacio en la llama inversa de otros labios, es necesario ser amada por un Dios indefinido. Una leyenda. Un reptil de legendaria transparencia baila sobre los cielos. En ráfaga luminosa dobla el bosque. Sortea el precipicio, esquiva el vínculo. Su danza exime el gozo del entorno escondido. Círculos verdes en el alma de las rosas. En las aldas presurosas de relámpago fugaz, separación y vacío. El gemido sánime de una gacela estalla sobre el veredicto de la noche. Agua beatífica para el simbolismo oculto de la luna. Agua con luz, agua adorífica. Vergel inaccesible, agua de roca. Del mito de la serpiente coaptada de sol. Muchísimas gracias. O también miembro del grupo poético musical Poemusic, es cantautor, pintor y ha publicado varios libros tanto de prosa como de poesía, entre ellos la novela Villa Victoria, Los lenguajes callados, Víctor Vázquez. Buenas noches, gracias por estar aquí, por acogernos a los que hemos venido de tan lejos. Yo quiero decir que la presidenta del Ateneo de Blasco Ibáñez de Valencia es como un detonante que abre, nos estimula y abre espacios. Pero es un detonante tan grande que hasta nos sorprende y nos desorienta. Yo había venido con la idea de hablaros de este libro, que verdaderamente es un hito que hemos hecho. Un hito en conjunto, conjugado entre muchas personas que incluso no nos conocíamos, y gracias a él hemos llegado a armonizarnos, a conocernos, a profundizar y Dios mío, a llegar a ser amigos.
y ha sido muy importante por el legado que ha quedado escrito, que ya ha sido acogido por la universidad, que ha sido acogido por las personas, por los lectores, que son los gérmenes vivos que quedan en las transiciones de una generación a otra. Y yo había pensado en este libro, pero al llegar aquí de pronto me dice, no, no es este libro, tienes que hablar de otro donde yo iba a hablar y quería hablar de mis caballos, de los dibujos que había hecho, sobre todo de la frondosa imaginaría sencilla y humilde, donde el misterio del relato se consumía y se abría en la última palabra de cada uno de ellos. Pero resulta que tampoco os voy a hablar de él. Entonces, simplemente voy a consumir los minutos que me habéis concedido para saborear el estar con vosotros. Porque el sentir, como ha dicho nuestro secretario, el sentirse ante tan buenos poetas es una bendición de quien intenta escribir. Yo sí que he pensado al venir, al madrugar, porque no soy madrugón, y me pesan mucho los madrugones, pero sí que os puedo relatar, porque también dentro del Ateneo Blasco Ibáñez entra el espacio de la conversación, de la palabra, y a ello yo me refiero. Yo soy un tertuliano en muchas tertulias, y quiero deciros que esta mañana, al despertar, aún no había luz, pero había como en el cielo como un resquicio, como una huella de una luna creciente. Era como una sombra que se ha agrandado cuando el tren nos llevaba por parajes, y yo no sé si pensaba o veía el azar que dejaba atrás y me dejaba la nostalgia y el olor del Mediterráneo mío y vuestro. Y cuando he dejado atrás todos estos vergeles de aromas tan fuertes y he encontrado los viñedos y más allá, de pronto las estribaciones conformaban la meseta, porque es palpable y se ve en el firmamento del suelo, y entonces se ve que es como una mesa, pero es una mesa que está desmantelada y el mantel está yermo. Habían granzones oscuros en el suelo, ni siquiera había crecido las hierbecitas verdes que anuncian la bonita primavera de Castilla. Y ya cuando hemos llegado a la cima de la mesa, donde al fondo pues se ve esa corona oscura que siempre está sobre Madrid y que algunos nos dicen que es el maltrato que tanto estudiamos y tanto atacamos nosotros. Pues también he visto que sobre la mesa había un jarro de agua fría. Y entonces me he dado cuenta que he vuelto al recuerdo y no he oído las palmas del sereno ni la conversación con él por las noches cuando de estudiante llegaba a casa tarde, después de una juerguecita. Y he recordado que ya no he encontrado la calma que había en las calles y muchos recuerdos que se iban. Y al mirar hacia atrás, a ver el recorrido que había hecho todo el día de hoy, pues me he dado cuenta que esos utensilios que quedaban en el suelo, que eran detritus, era el despilfarro. Era el despilfarro y la comida que no habían comido, pues quizás en una feria, quizás en un exceso. Y era tanto lo que habían dejado como tanto era o más lo que faltaba a otros que lo necesitaban, ¿verdad? Y entonces, a ver el mantel, y más allá del mantel, los granzones oscuros, me he dado cuenta que las sombras siempre son las mismas, son como bocas abiertas que piden, porque tienen razón de pedir. Y dependen su sentido, con el sentido que les dé la luz. Y ya, cuando he llegado y he traspasado el azar, he encontrado que ese aroma, yo estaba acostumbrado también a olerlo con los aromas que dejaba la poesía de las rubayatas. Y entonces, al ver que el crepúsculo sangraba, he mirado hacia el oeste, donde ya había un sol que nos dejaba el día, y he visto que había media luna que lo oscurecía. Y he sentido pena, porque he visto que el vergel se convertía en un combate. Y creo que entre todos debemos combatir con la poesía, con lo que tengamos a mano, con lo que tengáis con el talento, para sembrar con la palabra, pues para lo que hemos venido aquí, para sentirnos poetas. Gracias a todos. Muy bien.
Poeta y novelista, nuestro siguiente invitado, aparte de dar conferencias sobre poesía y teatro, es actor aficionado. Firma sus obras con el seudónimo Robles de la Paz y es autor de una extensa obra poética, aparte de las novelas Entre dos mundos y Yo, Cervantes y La puta España. Fernando Robles. Buenas noches a todos. La verdad me siento un poco cohibido porque todos los que han intervenido hasta ahora me han impresionado. Creo que el nivel poético demostrado, tanto de los poetas como de las poetisas, ha sido excelente. Y no creo que yo pueda alcanzar ese nivel, ni lo tengo, ni creo que puedo alcanzarlo. Pero bien, modestamente voy a leer lo que pueda. Veremos lo que sale. El poema que les voy a recitar tiene ya muchos años, quizá 50 años o más. Más joven que usted. Casi tantos que ni me acuerdo. Habla sobre la incomprensión, la intolerancia y la injusticia en que se sumían muchas jóvenes, incluso a veces menores de edad, que por una circunstancia u otra se quedaban embarazadas y abandonadas por un desaprensivo, y tan desaprensivos eran los padres, como la sociedad misma, como la propia justicia. Muchas de ellas, como la protagonista de este poema, se vieron en la necesidad de prostituirse por falta de apoyo moral de la propia familia y de la sociedad en general de aquellos tiempos. Para todas las mujeres que vivieron aquella época de marginación, va dedicado este sencillo poema de mi juventud. A una cualquiera. Mujer, entre la noche lóbrega y fría, en el arroyo pálida te he visto, mas al reflejarte en sus aguas cristalinas, en tus ojos vi la piedad de Cristo. Yo he sentido deseos de abrazarte y besar tu marchita frente de azucena, mitigando con mis besos en tus labios y alegrando con mis risas tu gran pena. Mas sabiendo que tu vida no es risueña, que de tu batalla el trofeo es el pecado, haz un alto en el camino de la orgía y hallarás de los poetas dulce canto. Yo no sé cómo decirte, pecadora, que no solo tuyo es el pecado, pues sabed que hace daño el inocente, ignorando el dolor de un desengaño. Tal vez tú seas la que mística y triste, y al final de un beso pasajero, mordiéndome en los labios me dijiste: no te volveré a ver, pero te quiero. O la que abrazada, suspendida de mi cuello, loca ardiente, me gemía así: quién fuera honrada para vivir contigo eternamente. ¿Qué importan las flaquezas? Son humanas. ¿Qué importa que te ensucien los placeres? De carne como tú, son mis hermanas. Mi madre fue mujer, como tú eres. La sociedad hipócrita te ultraja. De ellas son las espinas de tus sienes.
Ella es más vil que tú, más ruin, más baja. No tiene corazón, y tú lo tienes. Y ese, que cuando pasa por tu lado, te insulta en plena faz, porque te aflijas, sin pensar que tal vez, en un mañana, quizás hagan lo mismo con sus hijas. Y esa, que envuelta en seda, sonriente, te desdeña al pasar con la mirada, no piensa que además de ser decente, ha de tener piedad, que eres humana. Y aunque al mundo le pese y la perversa sociedad te aparte, acércate, mujer, ven que te bese, como se besa el rostro de una madre. Y si buscas con ardor la vida quieta y un alma sin espinas ni veneno, tu dulce nombre hará de mí un poeta que eterno vivirá con tus recuerdos. Muy bien. Bravo. Bueno, nuestra siguiente invitada compagina su labor docente con la creación poética. En su primer libro de poemas, Cuadernos de un aprendiz, muestra una poesía actual, muy visual, intimista y musical. Su segundo libro, Polifonías de mujer, fue premio Alcaz de poesía en 2008. María Roca. ¿No ha venido María Roca? Tampoco. Bueno, pues pasamos a nuestro siguiente invitado, catedrático de Química y Física, ha sido columnista asiduo en varios periódicos y semanales, así como tertuliano en diversos programas de radio y televisión. En televisión también presentó el programa A mi manera, y aparte de escritos sobre ciencia y tecnología, ha publicado el poemario Hermanos. Alberto Requena, sí ha venido, ¿no? Yo necesito el función. Sí, sí, sí. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a todos. Por fortuna esta mañana me he levantado así, hoy que era el día. Iba, lo que voy a hacer no tiene nada que ver con lo que tenía previsto. No voy a hacer como Víctor, por cierto. No me puedo reprimir. La palabra en ti es poesía. Aunque no quieras la haces. Voy a intentar una cosa cortita porque no sé si llegaré a hacer siquiera. Es una reflexión. Infinito. Me perturba el infinito. Su enigma me molesta. No lo acepto como mito. Su presencia es funesta. Su aparición me incomoda. Esparce un manto de duda. Tiene por extensión toda. Cualquier ayuda es menuda. Yo no sé dónde acaba, ni tampoco dónde empieza. No advierte con andaba. De nada tienes certeza. Es propio de los humanos dudar de todo lo visto. Así lo hacen los sanos, esperando lo imprevisto. Infinito es otra cosa. Siempre dura, nunca acaba. Es como una gran losa que nadie ambicionaba. Como ha llegado al final, cogeré otro gordito. Cinismo destructor. Dichosa la persona no afectada, que nunca vio su casa hipotecada y tampoco su fortuna diezmada, no estando sumida en una cruzada. Tener hoy una vida descuidada es vida deseada, evocada, pretendida utopía no lograda, liberada del castigo que degrada. Si nadie nace para ser esclavo, si nadie puede ser de otro dueño, nadie puede quedar sin un centavo por mucho que algunos pongan empeño.
sin una casa donde cobijarse, sin comida que llevarse a la boca. Hay razones sobradas para hartarse. Nada raro si alguien se desboca. Tras varios años siempre con lo mismo, estaremos del límite al borde, soñando que se desate un seísmo, que disuelva todo lo que desborde, en especial todo ese cinismo con el que han destruido el civismo. Muchas gracias. A continuación, otro profesional de la enseñanza ha publicado diversos artículos y poemarios en varias antologías, así como los poemarios Días de odio y rosas y La vuelta al mundo de un poeta. Manuel Vélez. Bueno, pues la verdad es que he publicado algún poemario más, es decir, exactamente 3,5. Y digo el medio porque hay bueno, eso ha sido un tema de un engaño, ¿no?, de un editor de Castellón. Pero bueno, no voy a insistir más en eso. Bueno, pues entonces voy a leer, sí, un engaño, pero total. Bueno, entonces voy a leer algún poema, que es a lo que hemos venido aquí. Y entonces, como voy a publicar otro libro próximamente, pues voy a leer simplemente los 2 o 3 primeros poemas del libro. Vamos, si os cansáis me tiráis piedras, yo que sé. No sé si son muy largos o son breves. Bueno, pues el primer poema de este libro se titula Noche reflexiva. Bueno, antes de leerlo he de advertir que mi estilo es así difícil y abstruso, ¿no? Y que bueno, pues tiene elementos de tipo barroco, elementos de tipo surrealista. Lo digo para que nadie se asuste, ¿eh? Bueno, Noche reflexiva. El láser tremebundo de las horas adocena el crepúsculo. Ululan laminares las noches que se estancan. Unen su estigma en la conciencia las prevenidas trizas. Fragosa, la lúcida consistencia del ser parsimonioso se decanta hacia pérdidas lujuriosas, donde los cuévanos subvierten la cara concebida más precaria, ocultada en su sol ante la luna, con una desgajada negritud que alienta el alma. En el florido estigma de la noche, en las urbanas luces de las pátinas, en las mórbidas antorchas que aloman los puentes, que levantan sarcasmo ante las masas, en la medida presencia de la bruma aletargada en la humedad baldía, en el humus florecido bajo el sembrado del aura, en la fibra enfebrecida de la frugal amenaza, donde el río se esconde sin consecuencias, en la pálida lima que desgrana el aire, como la granada del tiempo que desgasta el sentido. Así se superponen las palabras mágicas, amontonando saliva en el pozo del viento, amasando las nubes lerdas del crepúsculo contrito, tiñendo de luciérnagas nuestros deseos, nuestra prisa, en la laboral laminación de pasmos, o donde quiere la flor que ansía herir al hombre. Bueno, y este es un poema así de corte, pues, bueno, de verso libre, sin rima, y a continuación pues leeré uno que tiene, bueno, es como un intento de introducir la rima dentro del verso libre, ¿no?, que se titula Parche. Bueno, se trata de un experimento, ¿no? Ese parche que nos sella la garganta entre el nenúfar de desdenes fiero, esa lengua que conculca la prestancia tras la niebla de fragancias y de rosas, esa valla que atora la avenida de la cálida pasión fustigadora, donde crece el lapislázuli infinito del deseo incontinente, esa musa que se escapa de la pluma y permuta su albedrío y su presente en la estela libertaria del albedo, ese seno de amor validírrostro que intercambia su canto lapidario en bruces de escultura decadente, esa niebla de ser y de presente, esa estrella de fiero cavernario, esa amenaza del pulido puente que atañe a su temor pontificado, un temblor de tierra escarnecido por caminos de desiertos desolados, ese favor que nos desnuda entero hacia favelas de pobreza herida, esa llanura que en el alma teje alabardas y desdenes güeros, ese parche no solo se livianta
y apura los caminos venideros, sino esconde el grito en la garganta, la premura de sinos lastimeros, y la furia del mar que todo apura, en tormentas de cienos movedizos, y en calimas de calmas y de dudas. Bueno, y no sé si algo más, o si están cansados ya no vamos a ver. Una cosita breve, así para acabar, ¿no? O un soneto, algo así. Bueno, un soneto es una cosa breve, digo yo, ¿no? Bueno, pues un soneto. Conclusión interrupta. Son las camelias comedidas tanto, que apura el sol reflexionar manido, sobre la sombra del partir huido, sobre la recua del varado encanto. Manto del ser, inmaculado manto, que urde invisible percutió el bajido, convoca en mares de menudo lido, lánguidos trenes con achote santo. Rango en la duda de quebrarse en canto, línea que dio la trasducción tranquila, de unas anguilas que fluyeron leves, al ser palustres de primera fila, al ser gusanos de manzanas breves, que arden en telas de varado acanto. Bueno, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, nuestro siguiente invitado ha dedicado la mayor parte de su vida a la docencia. Sus poemas han sido publicados en diversas revistas y antologías y además ha participado en infinidad de recitales y ponencias por diversas ciudades de España y Portugal. Antonio Capilla. Como somos muchos, para no ser pesado, simplemente estoy todavía difundiendo y promocionando los dos últimos libros míos, pero no voy a leer nada de ellos. Uno es El águila de fuego con las alas del tiempo, editado por Huerga y Fierro, y el otro está dedicado a mi mascota, a Lua, una perrita, ¿verdad? Cruce de labrador y mastín que pesa 45 kilos. Pero no voy a leer nada de estos libros. Voy a leer 3 poemas inéditos. El primero, que se titula Luminosa Crisálida, de alguna manera recoge lo que es mi poética. Aunque abarco todos los temas, me gusta incidir mucho en lo que podríamos llamar la poesía de la conciencia. Otros dicen la poesía de la conciencia crítica. Perdón porque tengo la voz muy tomada, llevo ya más de un mes con un virus al que voy a tener que dedicar un poema, porque se las trae, ¿no? Bien, pues este poema entonces se titula Luminosa Crisálida y dice así: has llegado desnuda, luminosa crisálida, alumbrada en la mente, y contemplo en tu piel, con tus ojos de luna, con tus ojos de luz, la imagen de otro mundo que sin embargo es nuestro. Interpelo tu acento y el latido está en ti que nos mueves al pálpito. Estridor de las alas, en tu canto de sombras, en tu canto de luces, eres tú la cigarra que nos tienes alerta. Doncella de los sueños, te asemejas a un grillo que no quiere dormir, e iluminas la carne con tus mágicos élitros, con tu canto infinito. Ves tan bella que en tu seno me alcanzo. Bueno, el segundo poema no he tenido tiempo todavía de pasarlo, entonces lo tengo aquí en el móvil donde lo he pergeñado. Y dice así: tronchar de las palabras el sentido, haciéndolas sangrar en el papel, desfallecer con su lectura atenta, y que la voz al pronunciarlas tiemble. Alimentar el fuego con las babas del que por justo sigue reputándose enfundado en un manto de miserias, de hipócritas virtudes sin virtud. Quemar el melancólico veneno que al ignorante arroja la ignominia,
de ser borrego entre borregos mudos, balando acaso si de afasia sanan. Lanzar al paralítico, arrojarlo, golpear con un mazo de palabras al pastor y al rebaño. Piedra soy, lanzada por la onda de David. Y para terminar, pues en lugar de este poema que tenía aquí preparado, este otro que veo aquí a compañeros, compañeras jóvenes, y titulo Poetas del nudismo en la palabra. Es una generación joven a la que yo admiro y a la que yo canto aquí. Y dice así: el vórtice me atrae, transgresor y pujante, de unas generaciones de poetas. Poetas del nudismo en la palabra no se casan si no es con la verdad, clavando el exabrupto en las entrañas. Contundentes vocablos que en la carne se clavan, son venablos que disparan sus arcos. Eufemismos inocuos, ¿para qué? A la mierda llaman mierda, si esta es una parte esencial del esperpento. Esperpento de este siglo XXI, donde unos se equivocan por nacer en el seno de un cerco sin finanzas. Vocablo por venablo, el disparo es certero porque atacan prejuicios e ideas enquistadas. No los ves en la torre de marfil, ni en el verso complaciente del puro narcisismo hedonista. Le gustan las trincheras, por eso yo les canto, y no a los que se valen de este mundo. Porque al cabo me cansan sus balidos, con tanto deshojar las margaritas, sin que nunca se salgan de sí mismos. De todos, pues, me quedo con los que heredan lo cáustico y valiente de un Quevedo, con venablos que van al corazón. Menos grillos que canten a la luna. Hoy el grillo prefiere ser chicharra y chirriando se mete en nuestra casa. El canto que trasciende el intimismo me gusta de estos jóvenes matraca. Yo adoro la frescura en sus palabras. Así que no me joden ni molestan si vomitan vocablos aunque huelan, que al cabo pertenecen al idioma. Que escupan por lo tanto, mierda, mierda, si con ello consiguen sacudir el vago dormitar de las conciencias. Bueno, pues a continuación la presidenta del Ateneo, Blasco Ibáñez, poeta, novelista.